Un feliz sábado a cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos de la Iglesia de La Roca. Siempre feliz de estar con ustedes y de poder compartir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Esta mañana hemos escogido un tema acorde con los momentos que estamos viviendo en este tiempo. Yo quiero hacerles una pregunta. Hoy es, ¿qué día? 15 de julio. ¿Qué se celebra el 14 de julio? ¿Qué evento se celebra en el mundo el 14 de julio que tiene que ver con los eventos de la profecía bíblica? ¿Alguien podría levantar la mano y decirme qué se celebra? Ayer se celebró. Se celebra con un gran desfile en el mundo. No es el desfile del orgullo gay, ese pasó ya un poquito más antes. Ese desfile se desprende de este otro evento. ¿Pero alguien lo recuerda? Le voy a pedir a mi esposa que levante la mano y se ponga de pie y diga el evento, porque se lo acabo de soplar hace un momentito. ¿Verdad? ¿Cuál es el evento? La Revolución Francesa. El día de ayer se celebraron casi más de 200 años, 200 y fracción, en 1788, calculen ustedes el tiempo, de la Revolución Francesa, señalado puntualmente en las profecías bíblicas de Daniel y de Apocalipsis. Y nosotros vamos a trabajar esta mañana en el entendimiento de esta parte de la profecía que tiene que ver con la sexta trompeta. ¿Cuántas veces han ustedes escuchado aquí en este lugar que les hayan predicado de las trompetas? ¿Sí? Las trompetas es uno de los temas de mayor estudio en la iglesia adventista a nivel mundial. ¿Saben por qué es de mayor estudio? Porque no tenemos un punto de acuerdo. Existen varias tendencias en el estudio de las trompetas. A diferencia de las otras profecías, los adventistas del séptimo día, cuando nació el movimiento milerita y se convirtió en iglesia adventista, heredamos dos de las tendencias en la interpretación de las profetas que venían de las iglesias protestantes de donde se formó la iglesia adventista. Pero no generamos una idea propia. Esa idea propia inclusive no está plasmada en el comentario bíblico adventista que fue escrito en los años 50 del siglo pasado. Pero el conocimiento ha venido creciendo con relación a este tema. Y esto está en la profecía porque dice que los entendidos entenderán, brillarán. La verdad es progresiva e iremos conociendo más acerca de ella. Los pioneros adventistas del séptimo día pensaban que la sexta trompeta había culminado en 1840 y que la séptima trompeta había comenzado a sonar en 1844. Las evidencias escriturales hoy indican de manera diferente que estamos viviendo sobre la sexta trompeta y que la trompeta séptima comenzará a tocar cuando el fin del tiempo de gracia, cuando el tiempo de gracia haya llegado a su fin. Esta mañana no vamos a discutir ninguna de las dos o tres posiciones de estudio, porque este no es el momento ni el lugar para discutir teología. Pero sí vamos a estudiar acerca de la importancia de un elemento que se desprende tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis de este contexto, y es el remanente y su misión. Por eso vamos a estudiar los antecedentes históricos, y luego vamos a estudiar los elementos escatológicos para poder saber cuál es la razón por la que tú y yo estamos sentados en este lugar el día de hoy y no estamos en algún otro lugar de adoración en el planeta Tierra. Voy a comenzar pidiendo que me pongan la primera diapositiva que les mandé esta mañana, por favor. El tiempo del fin es un tiempo que está relacionado con un evento que sucedió en el año 1796. El general Berthier, por órdenes de Napoleón Bonaparte, entra a Roma, llega al Vaticano y toma prisionero al Papa y lo lleva al exilio. Escatológicamente, los cristianos de todo el mundo
antes de que el movimiento adventista existiera, encontraron en ese evento el cumplimiento de la profecía de los 1260 días. Todos ellos habían apuntado que la profecía de los 42 meses, la de los 1260 días y la de tiempos y la mitad de un tiempo, debían de interpretarse en el contexto de aplicarle a las profecías un día por año. Pero nunca habían tenido una evidencia de un evento que confirmara esa suposición teológica. Los reformadores de la Edad Media, Lutero, las iglesias, todas lo creían sin lugar a dudas. Y cuando ocurrió el evento de la caída del Papa, de ser apresado por los ejércitos franceses, ellos confirmaron que el principio de día por año se podía aplicar. Entonces, hubo algunos grupos religiosos en el mundo, hubo un chileno en Sudamérica, la Iglesia de la Fe Bahá'í en Oriente, hubo personas en México, pero sobre todo en Europa y en Norteamérica, que comenzaron a estudiar y a decir si el principio de día por año se aplicaba a la profecía de los 1260 días, ¿no se podrá aplicar también a la de los 2300 tardes y mañanas? Y así fue como surgió en diferentes partes del mundo el movimiento adventista que aplicaba que en 1844, al final de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, iba a ocurrir un evento. ¿Qué evento era el que pensaban ellos que iba a ocurrir? La segunda venida de Cristo. Voy a hacer una primera pregunta. Somos maestros, ¿verdad? Y nos gusta poner exámenes. Primera pregunta. ¿Acertaron o no acertaron en aplicar el principio día por año a la profecía bíblica? Sí acertaron. ¿Acertaron en el evento de la profecía bíblica? No acertaron. Y sin embargo, la sierva del Señor reconoce en las aportaciones de Wesley, de Hus, de los reformadores suizos, de los reformadores ingleses, de Lutero, que nunca llegaron a la totalidad de la verdad, pero reconocen que cada uno de ellos fue aportando para el conocimiento de la verdad. Inclusive Lish, que fue el que trajo la interpretación tradicional de los primeros años de la iglesia acerca de las trompetas, que decía que la trompeta terminaba con la caída del Imperio Romano, él también se equivocó de evento. Él decía que en 1840 caería el Imperio Otomano y el Imperio Otomano terminó cayendo hasta 1915. Pero la sierva del Señor dice en el Conflicto de los Siglos que las aportaciones de Lish ayudaron mucho a que en los Estados Unidos se pudiera comprender las profecías bíblicas a la luz del concepto del principio de día por año. Y eso sustentó que la iglesia adventista había acertado en la aplicación del principio de día por año, pero se había equivocado en el evento. Y tuvieron que ir a estudiar la Biblia nuevamente. Y eso, hermanos queridos, es lo que nos sostiene a nosotros hoy sábado aquí en este lugar. Ese conjunto de verdades que hay una serie de individuos en YouTube y en Facebook que se empeñan en atacar para hacernos perder la confianza en nuestra iglesia, haciéndonos perder la confianza en el texto. Y por eso es importante que esta mañana usted y yo entremos en materia en este texto. Voy a avanzar rápido, voy a ir diciendo los textos, pero no voy a esperar a que los tengan porque el tiempo es oro y yo sé que el hambre ya empieza a apretar. Regresamos entonces al texto de Daniel 12, del 1 al 3. Escuche con atención, yo voy a la Nueva Versión Internacional. Entonces, se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado. Todos los que estén inscritos, ¿dónde? ¿Se acuerdan cuando vinieron los discípulos de la misión de los 70 y empezaron a decir, Señor, en tu nombre
sanamos ciegos, en tu nombre sanamos sordos, en tu nombre sanamos paralíticos y hasta en tu nombre, dice, se nos sujetan los demonios. ¿Y qué les contestó el Señor Jesús? No os maravilléis de que todas estas cosas pasen, sino de que vuestros nombres estén ¿dónde? Inscritos en el libro de los cielos. ¿Saben quién era uno de esos misioneros de los 70? Era Judas. Judas, uno de los discípulos de Jesús, estuvo lleno del Espíritu Santo y participó de hacer milagros. ¿De qué sirve eso si tu nombre no está inscrito en el libro del cielo? Por eso aquí dice, ¿quiénes van a ser liberados en el tiempo del fin? Los que estén inscritos en el libro. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vida eterna, pero otros para quedar en la vergüenza y desprecio eternos. Pero noten aquí lo que dice, esto es para el remanente. Los sabios, ¿qué dice ahí? Resplandecerán con brillo del cielo, los que guían a muchos en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. En la versión Reina Valera dice a perpetua eternidad. ¿Quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los entendidos? Los que están teniendo el conocimiento de la verdad y lo comunican a otros. Yo le decía a Diego hace un momento, cómo me encanta, yo sigo el conversatorio, no lo sigo en vivo, lo sigo en los días siguientes. Me gusta el nivel que el púlpito de esta iglesia está adquiriendo. No en todas las iglesias hay nivel en el púlpito. Es importante que haya nivel. ¿Y cómo podemos garantizar que haya nivel? Que se predique la palabra desde el púlpito. No teorías, no filosofías, sino la palabra de Dios. En eso radica el éxito en la predicación de la palabra. Es una visión, este pasaje, acerca del futuro. Es el momento en que se termina la gracia. ¿Qué pasa cuando la gracia termina? ¿Por qué se termina la gracia? Porque Miguel se levanta. ¿Quién es Miguel? En la iglesia adventista no tenemos dudas. Miguel es un símbolo, es un tipo de Jesús. Es el momento en que Jesús deja de interceder. Es el momento en que se cumple la profecía de Apocalipsis 22, el que es justo sea justo todavía, el que es injusto practique la injusticia todavía. Es el momento en que se acaba la oportunidad de salvación. Pero mientras Miguel no se levante, ¿qué es lo que hay para nosotros? Oportunidad de salvación. Ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Esa oportunidad de salvación es solamente para el pueblo adventista o es una invitación para todo el mundo? Esa es la primera cosa que usted debe de entender de la misión del remanente. El remanente tiene una misión en el tiempo final: llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Cómo comienza el mensaje de los tres ángeles? Antes de comunicar los tres mensajes, el de la creación, el adorar a Dios como creador, el juicio, la caída de Babilonia y la precaución contra recibir la marca de la bestia, dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué cosa? ¿Cuál? O sea, en el contexto de la predicación del mensaje de los tres ángeles, ¿qué es el único tema que la iglesia nunca debe de olvidar? Usted puede no ser experto en Babilonia, puede no ser experto en la marca de la bestia, puede no ser experto en el sello de Dios, pero hay una cosa en la que debe de ser experto: llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Sí me explico? Eso es importante que nosotros lo tengamos en mente, porque a veces nos concentramos tanto en estos detalles que se nos olvida lo principal. El primer tarea del remanente es comunicar a otros la salvación de Cristo Jesús. El interés de Dios de traer más gente a su familia. ¿Y dónde están esas personas? Es posible que algunos haya todavía en nuestra iglesia, pero ¿dónde están la mayoría de esas personas? Allá afuera. Cuando nosotros estamos hablando de estas profecías y hablamos de la herida de muerte sufrida por el papado, distinga perfectamente bien entre papado e iglesia católica. La iglesia católica son nuestros hermanos. De hecho, en México son nuestros ancestros. Nuestros padres, abuelos, bisabuelos eran católicos. Y muchos de nosotros fuimos católicos. ¿Sí me explico? Honremos la amistad y la fe con nuestros hermanos católicos, que es muy diferente al papado. El papado es su forma de administración, que en el pasado, estos son hechos, no son ficciones ni opiniones, en el pasado mató y martirizó en el nombre de Dios a miles y millones. Son dos cosas diferentes,
porque a veces nosotros solemos llevarnos de encuentro en la misma situación a ambos. No se nos olvide. La sierva del Señor dice inclusive que en el pueblo católico están la mayoría de los hijos de Dios todavía, y de allá los va a llamar Dios. Entonces, seamos cuidadosos en nuestro trato. Para mí, los católicos son mis hermanos. Y así como hay muchas cosas dentro del adventismo que yo todavía no comprendo, debo de ser tolerante con los que todavía no entienden lo que yo entiendo. Dios a su tiempo dará la revelación que sea necesaria para cada persona. Ese escrito de Apocalipsis 12 nos lleva al punto de que los sabios van a resplandecer. ¿Quiénes son los sabios? Los que predican el mensaje de salvación a otros. Si usted predica el mensaje de salvación, Dios le va a dar cada día más revelación del contenido de su autoridad. Pero ¿en qué contexto sucede esta profecía? Acompáñame por favor a Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45. Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45. Cuando llegue el tiempo del fin, el rey del sur trabará combate contra el rey del norte. Pásenme otra vez la diapositiva primera, por favor. Y ahora pásenme la siguiente. Este es un cuadro pintado, uno previo, ahí. Este es un cuadro pintado por el artista francés François Dubois. Dubois pintó este cuadro. Él se tuvo que exiliar en los Alpes suizos. Él pertenecía al grupo de los hugonotes. Esta es la pintura donde él recrea la matanza en manos de la monarquía francesa sobre los protestantes franceses en el siglo XVI. Este es el germen, la semilla que germina, el surgimiento de lo que 2 siglos adelante va a ser el movimiento de la Revolución Francesa. Acuérdense que estamos saliendo del oscurantismo de la Edad Media y está comenzando la gran época de la Ilustración, el pensamiento racional. Y el pensamiento racional empieza a echar por tierra las leyendas de la religiosidad impuestas por el papado al catolicismo. Y la persecución del papado a los católicos que querían entender estas verdades y a los protestantes que ya se habían apartado del catolicismo. Nosotros tenemos que entender eso y tenemos que aprender a respetar a nuestros hermanos con sumo respeto, porque nosotros provenimos de una tradición que ha sido martirizada por pensar diferente y ha sido muerta. Y entonces la masacre de San Bartolomé en el siglo XVI nos habla de casi 40,000 personas asesinadas por motivos religiosos en Francia. 2 siglos después esto va a dar lugar al germen que produce la Revolución Francesa, rebelándose contra todo lo establecido. Ustedes saben que en Daniel 11 están los grandes conflictos entre el rey del norte y el rey del sur. Conflictos en relación geográficamente con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se va moviendo del tiempo de Daniel al tiempo nuestro. Deja de estar en Jerusalén y ahora está en todo el mundo. Y ejemplifica al reino del norte como la falsa religión que se ha sentado, como dice el apóstol Pablo, en el templo haciéndose pasar como Dios, como si fuera Dios. Y dice el apóstol Pablo que ese poder ya operaba desde su tiempo y iba a operar hasta el tiempo del fin, en el regreso del Señor. ¿Cuál es el único poder religioso que tiene 2000 años de existir? Son las evidencias, son los hechos. Bueno, y el rey del sur eran los poderes antagónicos al reino del norte. Primero político-militares, los Ptolomeos en aquel entonces, y luego fueron variando. Y aparentemente en el capítulo 11 el dominio del rey del norte es tanto que el reino del sur se deja de escuchar, hasta que aparece entonces aquí, versículo 40, Daniel 11:40, cuando llegue el tiempo del fin, el rey del sur trabará combate contra el rey del norte, pero éste responderá a su ataque con carros y caballos y con toda flota de barcos de guerra. ¿Qué nos está diciendo aquí? La herida de muerte que sufrirá
el rey del norte, la figura en Daniel 11, o la bestia en Apocalipsis 13. Vean cómo son paralelos estos dos asuntos. Es que si usted quiere estudiar el paralelo, lea Daniel 11 del 35 en adelante y el 12, y lea Apocalipsis capítulos 9, 10 y 11. Y ahí va usted a encontrar los contextos paralelos de la profecía bíblica. Dice el versículo 41, también invadirá la hermosa tierra y muchos países caerán bajo su poder, aunque Edom y Moab y los hijos de Amón escaparán de sus manos. Extenderá su poder sobre muchos países y ni Egipto podrá salvarse. Se adueñará de los tesoros de oro y plata y Egipto y de todas sus riquezas. ¿Qué poder religioso hay en nuestro tiempo que tenga la capacidad de ejercer poder e influencia política para enriquecerse a costa de los demás? Y luego, versículo 44, sin embargo, le llegarán noticias alarmantes del este y del norte. ¿De dónde dice la Biblia que vendrá nuestro Señor? Del oriente. ¿Sí? La última plaga dice, se secará el río Éufrates para la llegada de los reyes del oriente. ¿De dónde llegó la liberación del pueblo de Dios cuando estaba esclavo en Babilonia? Ciro llegó del oriente y del norte y libertó al pueblo de Dios. Todos son símbolos de la liberación que viene. ¿Quién es el pueblo entendido que está para predicar las noticias del rey que viene del oriente? Los entendidos resplandecerán. ¿Está empezando a captar la idea? ¿Quieren que pare ya aquí o quieren que continuemos? Conste bajo su responsabilidad. En 1798, 1796-98, se inflige la muerte del sistema que gobernó durante 1260 años a Europa. Y entonces, ¿qué sucede en ese momento? Surge la Revolución Francesa. ¿Qué hizo la Revolución Francesa? Liberar a los pueblos de la falsa religión medieval, o trajo una nueva religión a nuestro tiempo. Piénselo bien. ¿Qué hizo la Ilustración? La Ilustración tomó tres banderas: la razón, la libertad y la igualdad. ¿Se acuerdan los tres valores de la Revolución Francesa? Equalité, ¿qué más? No se la saben. ¿Cómo quieren estudiar esto si no tienen concepción del mundo histórico? Es importante, por eso dice en el chasco, es necesario que profetices otra vez. Hay que volver a estudiar. Igualdad, fraternidad y ¿qué más? Libertad, igualdad y fraternidad. Esas fueron las banderas de la Revolución Francesa. Sobre estos postulados, las 13 colonias de Norteamérica se rebelan al imperio inglés y piden su libertad y se funda un nuevo país. ¿Cómo se llama ese país? Los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos dicen, llegan a un punto que terminan con la monarquía, crean la república y al crear la república, la asamblea legislativa toma un voto. ¿Cuál es ese voto? ¿Cuál es esa declaración que hace la Asamblea Legislativa que coloca a Francia dentro de la profecía bíblica? Espíritu de profecía coloca a Francia en capítulo 16 del conflicto de los siglos. Ahí está Francia, aquí está este evento que corresponde a la sexta trompeta, en el contexto de la sexta trompeta. ¿Cuál es esa declaración? Dios no existe. Somos una república atea. Y no solamente no reconocemos la existencia de Dios, sino que cambiaron el sistema de la semana y de una semana de 7 días la volvieron una semana de 10 días, donde el 10º día era el día de descanso. Levanten la mano los que sabían todo esto. Pues entonces, hermano, hay que volver a leer. Los invito a leer El conflicto de los siglos, capítulo 16, pero también los invito a leer la historia universal. Y si no tiene libros de estudio universal, por lo menos abra la Wikipedia y ahí va a tener oportunidad
de leer y aprender un poquito más acerca de este asunto. Ahí está señalada Francia en la profecía bíblica. En ese momento, la religión tradicional empieza a luchar contra el concepto del ateísmo. El ateísmo trae en Francia una gran debacle. Robespierre empieza una gran revolución de las ideas en Francia, pero luego terminan imponiendo la guillotina como pena de muerte para los que no pensaran como los nuevos liberales franceses. Y así como Francia mató en el nombre de Dios 2 siglos antes a los hugonotes, ahora Francia se dedica a atacar la Biblia y a atacar a todos los creyentes. Absolutamente a todos los creyentes. Los hacen pasar por la guillotina. Los enemigos del Estado. Todos los religiosos eran enemigos del Estado. ¿Y quién creen que murió en la misma guillotina? El mismo Robespierre, llamado en la historia universal el incorrupto. ¿Dónde han escuchado ustedes de líderes políticos incorruptos? Para que ustedes vean cómo la historia se repite. Bueno, doctor, ¿y eso estará influyendo hoy en día entre nosotros? Sí. El rey del norte y el rey del sur están en contienda. Son dos sistemas políticos encontrados. ¿Saben cómo se llama en Europa a la del rey del norte? Se le llama la democracia cristiana. ¿Han ustedes escuchado hablar de los partidos demócratas cristianos? Son los partidos de derecha. Y van a encontrar también los partidos de izquierda, las socialdemocracias, los partidos progresistas. ¿Qué buscan unos? Imponer bajo el yugo de la ley que todos tengamos vidas conservadoras, lo cual teóricamente a nosotros nos gusta. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el Partido Republicano, el partido de derechas, ha estado presionando al público diciendo es importante volver a traer a Jesús a nuestras escuelas. ¿Quién no quiere que Jesús vaya a nuestras escuelas? Es imposible, es deseable que la oración vuelva a llegar a la escuela, que los símbolos religiosos vuelvan a llegar a los edificios públicos. Un símbolo religioso en nuestro país son los crucifijos. ¿A ustedes les gustaría que el presidente de la República en México tuviera una estampa de Benito Juárez por un lado y un crucifijo por el otro? Benito Juárez luchó para que eso no ocurriera. Él separó la iglesia del Estado, laicismo, que es muy diferente a un Estado ateo. ¿Sí? Y el progresismo que busca las libertades del hombre, que el hombre sea libre de elegir a quién amar, hombre con mujer, hombre con bestia, binarios, no binarios, y si me pongo a leer la lista, hermano, no termino de leer la lista de las nuevas categorías o categorizaciones sexuales que hay en este momento. Y nosotros vemos esos dos puntos en conflicto. Hay gente en los Estados Unidos, hay que apoyar al Partido Republicano porque quiere volver a traer a Dios a los edificios públicos. Hermanos, dice la sierva del Señor que lo que les dio éxito a los Estados Unidos fue convertirse en una república laica, separando la iglesia del Estado. ¿Qué sucede cuando la iglesia y el Estado se vuelven a unir? Persecución y martirio. Pero el Partido Demócrata, ¿qué está proponiendo? Legalizar el aborto, legalizar las uniones matrimoniales del mismo sexo. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿A cuál le van? ¿A cuál le quieren ir ustedes? ¿Se dan cuenta cómo este conflicto está vigente en nuestro tiempo? Yo no estoy en contra de sus preferencias electorales, yo las tengo también. Pero debemos de tener cuidado de no pelearnos los hermanos con los hermanos por estas cosas, porque lo que hay detrás de estas cosas son cosas que vienen del diablo, no cosas que vienen de Dios. En nuestro país también hay conflicto entre derechas e izquierdas, ¿o no lo hay? Sí lo hay. Entre una estructura conservadora contra una estructura progresista. Cuando usted dice es que yo quiero ser progresista para buscar la libertad de culto, sí, eso está bien, pero acuérdate que los progresistas también están aprobando el aborto y también están aprobando otras cosas con las que nuestro sistema teológico no está de acuerdo. Entonces voy a ser conservador, eso está bien, nada más que si vamos a traer la oración a las escuelas, la pregunta es ¿qué oración vamos a hacer? ¿Un Padre Nuestro?
¿Un Ave María, un rosario o una oración evangélico protestante? Y si la oración va a ser evangélico protestante, ¿cuál vamos a traer? ¿Una oración calvinista? ¿Una oración de los testigos de Jehová? ¿O una oración de los mormones? ¿O nos van a permitir una oración adventista? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que estamos nosotros metidos en medio de este asunto? Pero ¿qué quiere Dios de nosotros, el remanente? Los entendidos, ¿qué cosa? Brillarán con el mensaje del evangelio. Eso es lo que Dios se propone en este tiempo, que el remanente pueda hacer. Cuando nosotros vemos el desarrollo de la sexta trompeta, vemos los últimos versículos del capítulo 9, analizando la sexta trompeta, y luego el capítulo 10, vemos al ángel con el librito que el apóstol Juan come. ¿Cómo le supo cuando lo comió? Dulce en la boca, amargo en el vientre. Y luego le dice, es necesario que profetices otra vez. ¿A dónde, Tavish? Le dice que debía de profetizar otra vez. A todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Desde el año de 1798 a nuestro tiempo, está cursando el tiempo del fin, hermanos. En cualquier momento, el resto de los eventos finales se desencadenará. Si usted piensa que los eventos finales están adelante de nosotros, usted está equivocado. Estamos viviendo. Delante de nuestras narices están ocurriendo los eventos finales. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Que tengamos temor? No. Dios espera de nosotros que tengamos esperanza. Y Dios espera de nosotros que en medio de esa esperanza no seamos egoístas de agarrar la luz y esconderla debajo del almud, sino de sacar la luz y presentarla a otros. Este es el momento en que Dios desea que su pueblo brille. Pero ¿cómo vamos a brillar, hermanos queridos, si nos falta tanto conocimiento? Ya se me acabó el tiempo. Y no he avanzado ni siquiera la tercera parte del material que traía para ustedes. Pero es importante que ustedes sepan que ese material está ahí y que es una oportunidad que cada uno de nosotros tenemos de podernos apropiar de ese material y de poderlo compartir con los demás. ¿A cuánto les gustaría aprender más? ¿Cuántos quisieran saber más? Entonces, Tavesh, Diego, esta iglesia tiene más tarea todavía. Necesitamos más información, necesitamos escudriñar más, cavar más profundo, porque el Señor Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, ¿por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas está la salvación. Que Dios los bendiga.